En el corazón de Israel, en un día lleno de angustia y desesperación, el rey Saúl y su hijo Jonatán caían en una batalla sangrienta contra los temidos filisteos. Era el final de una era, un golpe fatal para la casa real de Saúl, que había reinado sobre Israel durante tanto tiempo. El reino, que alguna vez fue símbolo de poder y gloria, ahora se desmoronaba, y con la muerte de estos dos hombres, la familia real quedaba devastada. Y aconteció que el día siguiente, cuando llegaron a dar la nueva a David de la muerte de Saúl, él y todos los suyos se rasgaron las vestiduras y lloraron y ayunaron hasta la tarde. En 2 de Samuel capítulo 1, versículos del 11 al 12. El dolor y la pérdida que se vivió ese día fue profundo, no solo para David, sino para todo el pueblo de Israel. Pero entre las sombras de esta tragedia, un niño de 5 años, Mefiboset, se encontraba atrapado en el caos que siguió a la batalla. Su vida, que había sido marcada por el privilegio y el estatus, se desmoronaba al igual que el reino de su abuelo. En un intento por salvarlo de los soldados enemigos, su niñera lo levantó rápidamente para huir, pero en el pánico de la huida, tropezó, y Mefiboset cayó. Un accidente tan simple, pero que cambiaría el destino del niño para siempre. Y tomando a Mefiboset, su ama, huyó, y aconteció que, yendo ellos por el camino, que él se cayó de su silla, y quedó cojo. Y era su nombre Mefiboset. En 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. El dolor de la caída es más que físico. Es un dolor que marcaría su vida para siempre, un dolor que lo llevaría a vivir en el exilio y el olvido. El sonido de los caballos, el rugir de la batalla, y el llanto de su madre eran reemplazados por un dolor insoportable. La caída fue tan brutal que dejó a Mefiboset incapaz de caminar, lisiado para siempre. A partir de ese momento, ya no sería más el niño que corrió por los pasillos del palacio, ni el heredero de la grandeza de Saúl. Su vida se convirtió en una existencia llena de sombras, marcada por la discapacidad y el exilio. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. Mefiboset, en su estado de desolación, puede sentirse como este siervo, anhelando lo que alguna vez tuvo, un lugar en el palacio, una vida sin dolor. Lejos de la corte real, en el olvido y la pobreza, Mefiboset fue llevado a un lugar apartado, a un rincón olvidado de Israel conocido como Lodebar. Allí, en una tierra donde la hierba no crecía y la esperanza parecía desvanecerse, Mefiboset vivió sus días, sin saber que el destino aún tenía algo preparado para él. Nadie lo recordaba, nadie lo buscaba, y el niño que alguna vez estuvo en la cima ahora vivía en la oscuridad, olvidado por todos, excepto por uno. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Aunque Mefiboset se sentía abandonado, Dios, en su misericordia, estaba cerca de él, esperando el momento perfecto para restaurarlo. Con la muerte de Saúl y Jonatán, David se levanta como el nuevo rey de Israel. A través de años de lucha, sacrificio y oración, finalmente se ve establecido sobre el trono, y su corazón, aunque lleno de la alegría de la victoria, también lleva una carga profunda, el recuerdo de su amigo Jonatán, hijo de Saúl, con quien había hecho un pacto de lealtad antes de que las sombras de la guerra lo separaran. David había prometido que, aún después de la muerte de Jonatán, cuidaría de su familia. Y David dijo: ¿hay aún alguno que haya quedado de la casa de Saúl, a quien yo haga bien por amor de Jonatán? 2 de Samuel 9:1. Esta es la promesa que David había hecho, y ahora, como rey, estaba decidido a cumplirla, demostrando que su palabra era más firme que cualquier circunstancia. Aunque Saúl y su familia habían sido enemigos de David, él no olvidó la amistad inquebrantable que tuvo con Jonatán. David, en su corazón, sentía que su deber era honrar esa amistad, y más aún, reflejar la misericordia de Dios hacia la familia de quien había sido su hermano en espíritu. En un tiempo donde los reyes solían destruir a la descendencia de sus enemigos, David decide, en lugar de buscar venganza, extender misericordia. Así, se hace una pregunta que cambiaría el destino de alguien que ya vivía en las sombras: ¿hay alguien más de la familia de Saúl con vida?
El Señor se acuerda de su pacto para siempre, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Salmo 105, 8. Así como Dios es fiel a sus promesas, David también lo sería. Su deseo de cumplir su pacto con Jonatán era una representación de la fidelidad que Dios muestra hacia nosotros. David manda a llamar a Siba, un siervo de la casa de Saúl, para que le revele si queda algún miembro de la familia real con vida. Siba, que conocía la situación de la familia de Saúl y el paradero de sus descendientes, responde a la pregunta de David con algo sorprendente: sí, hay uno. Mefiboset, el hijo de Jonatán, aún vive, pero está en Lodebar. Lodebar, un lugar apartado, alejado de todo lo que una vez fue el esplendor de la corte real, es donde Mefiboset se ha ocultado, viviendo en el anonimato y el olvido, lejos de la gloria que le pertenecía por linaje. David, conociendo la ubicación de Mefiboset, decide que no solo va a buscarlo, sino que lo traerá consigo. En su corazón, David tenía una sola intención: cumplir la promesa que hizo a Jonatán y, al hacerlo, demostrar que la misericordia y el perdón siempre prevalecen sobre la venganza y la justicia humana. En un mundo donde las familias reales solían exterminar a los descendientes de sus enemigos, David iba a mostrar al mundo una lección que iría más allá de la guerra y la política. Él no solo quería devolverle la vida a Mefiboset, sino restaurar su dignidad y su posición. Porque tu misericordia es grande sobre los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. Salmos 57, 10. La fidelidad de David, inspirada por la misericordia de Dios, era la que impulsaba este acto de gracia hacia Mefiboset, un acto que refleja el amor incondicional de Dios por sus hijos. Cuando Mefiboset recibe la noticia de que está siendo llevado ante el rey, su corazón se llena de terror. En su mente, la historia de los reyes y sus enemigos es clara. Cuando un nuevo rey asciende al trono, la primera acción suele ser la eliminación de cualquier posible amenaza a su reino, y Mefiboset, siendo descendiente directo de Saúl, el anterior monarca, es un claro objetivo. El miedo lo consume, pues sabe que su vida está en manos del rey, y, en su mente, la sentencia de muerte es casi inevitable. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Proverbios 29, 25. Mefiboset, al igual que todos, se ve atrapado por el lazo del temor, pero su historia va a demostrar que confiar en Dios puede traer una liberación que ni siquiera él imaginaba. Cuando llega ante David, Mefiboset, cojeando y con la cabeza baja, se presenta con humildad, temeroso de lo que podría venir. Cualquier movimiento erróneo, cualquier palabra equivocada, podría sellar su destino. Pero lo que no sabe es que, aunque su vida parece estar en juego, algo mucho más grande está ocurriendo. David, quien tiene el poder absoluto sobre su vida, no está allí para ejecutarlo, sino para extenderle una invitación que cambiaría todo, una invitación a la gracia. Mefiboset, no tengas miedo, porque ciertamente te haré bien por amor a Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. En el segundo libro de Samuel 9, 7. En estas palabras, David no solo muestra misericordia, sino que le ofrece algo aún más valioso, su lugar en la familia real, restaurando el honor de Mefiboset de manera impensable. La respuesta de David es tan inesperada como asombrosa. En lugar de castigar a Mefiboset, lo recibe con brazos abiertos. El rey no solo lo perdona, sino que lo restaura completamente. Le devuelve todas las tierras que alguna vez le pertenecieron a su abuelo Saúl, y lo invita a sentarse a la mesa real, como uno de sus propios hijos. Este acto de gracia no solo es un perdón, sino una adopción. Mefiboset, quien había sido un niño olvidado en el exilio, ahora se encuentra siendo honrado y restaurado por el rey. La restauración es total, su posición, su dignidad, su vida. Y él se inclinó y dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, con humildad, no puede comprender la magnitud de la gracia que está recibiendo. Se siente indigno de tal bondad, reconociendo lo bajo que había caído, pero David, movido por su pacto con Jonatán, lo honra sin reservas. Este encuentro es un claro ejemplo de la gracia incondicional. Mefiboset, el enemigo de antaño, el que podría haber sido considerado una amenaza, es tratado con un amor que no se basa en méritos, sino en un compromiso fiel y profundo de David con su amigo Jonatán.
El temor de Mefiboset es reemplazado por un amor que no esperaba, y un nuevo capítulo comienza en su vida. Ya no será un huérfano sin valor, sino un miembro restaurado de la familia real, que come a la mesa del rey, compartiendo la misma honra que los hijos de David. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, versículo del 4 al 5. Así como Dios nos ha dado vida y restauración a través de Cristo. Este acto de gracia de David es una poderosa ilustración del amor incondicional de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y recuerda que no somos salvos por cosas que hubiésemos hecho en la tierra, sino por su misericordia. Gracias por acompañarnos en este poderoso viaje de restauración y gracia. Así como Mefiboset fue restaurado a través del amor inquebrantable de David, también nosotros recibimos vida y restauración a través del amor de Dios en Cristo. No importa lo bajo que caigamos, Dios tiene un plan de redención para cada uno de nosotros. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte para más contenido como este y compartirlo con quienes más lo necesiten. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Hasta la próxima.